En este nuevo vídeo vamos a hablar sobre ecuaciones en el plano, de cómo pasar de ecuaciones paramétricas a general y de general a paramétricas. Para ello vamos a resolver el ejercicio que tenéis en la pizarra, en donde primero vamos a hallar las ecuaciones paramétricas y de ellas vamos a pasar a la ecuación general de un plano pi que contiene a un punto llamado A y tiene como vectores directores a U y a V. Lo primero que vamos a hacer es hallar la ecuación vectorial. Y para ello se necesita un punto del plano A que me lo da el ejercicio y dos vectores contenidos en el plano o paralelos al mismo que sean linealmente independientes y también me los proporciona el ejercicio, me da los dos vectores directores U y V. En ese caso cualquier punto del plano P viene determinado de la siguiente manera. Si os dais cuenta, OP está en verde, viene determinado como la suma de OA, que es el vector posición del punto A, más la combinación lineal generada por U y V, que es alfa por U más beta por V. Esa es la ecuación vectorial, es decir, OP es igual a OA más alfa U más beta V. Y eso es lo que estoy poniendo ahora mismo en la pizarra. X y Z, que son las coordenadas de cualquier punto del plano, es igual al vector posición del punto A, 0, 1, 2, más alfa por U, que es menos 1, 2, 0, más beta por V, que es 2, 1, 3. Bien, pues esa es la ecuación vectorial, que a su vez me va a proporcionar, igualando miembro a miembro cada una de las coordenadas, me va a proporcionar las ecuaciones paramétricas, que tienen una estructura bien definida. Vamos a verlo ahora. X es igual entonces a la primera coordenada del punto, 0, menos alfa por 1, menos 1 por alfa, más beta por 2, más 2 por beta. La segunda coordenada, y será igual a 1, la segunda coordenada del punto, más alfa por 2, es decir, 2 por alfa, más beta por 1, es decir, más 1 por beta. Y por último, la tercera coordenada, z, va a ser igual a 2, la tercera coordenada del punto, más alfa por 0, es decir, 0 por alfa, más beta por 3, más 3 por beta. Quiero que veáis que es una estructura bien definida en donde tengo en primer lugar, en primera posición, las coordenadas del punto, en segunda posición las coordenadas del vector U y en tercera posición como las coordenadas del vector V. Bien, pues esas serían las ecuaciones paramétricas, lo vamos a arreglar, nos quitamos el 0, menos 1 alfa es menos alfa, 2 beta y igual a 1 más 2 alfa más 1 por beta que es beta y z igual a 2, 0 por alfa es 0, no ponemos ese sumando, más 3 beta. Esas serían las ecuaciones paramétricas, con lo cual ya habremos respondido al apartado A. Vamos a pasar de paramétrica a ecuación general. Bien, vamos a borrar la pizarra, dejamos solamente las ecuaciones paramétricas y vamos a ver que tenemos dos opciones para pasar a ecuación general. La primera me la ofrece la etiqueta que estoy desplegando aquí. Tengo el plano pi con los dos vectores directores y un tercer vector llamado AP, que va del punto A a un punto P cualquiera del plano, X, Y, Z. Esos tres vectores son coplanarios, pertenecen al mismo plano. Eso implica que el rango de esos tres vectores es 2, por lo tanto el determinante de orden 3 tiene que ser igual a 0. El determinante de orden 3 está formado por las coordenadas del vector director U, menos 1, 2, 0, del vector director V, 2, 1, 3, y del vector AP, que en este caso es X menos 0 y menos 1 y Z menos 2. Bien, vamos a resolver ese determinante de orden 3 utilizando la regla de Sarrus, como tiene que ser igual a 0, de ahí sacamos que menos z menos 2 más 6x, menos abrimos paréntesis, cogemos la diagonal secundaria, menos 3y más 3 más 4z menos 8 es igual a 0. Bien, arreglamos esta expresión algebraica y obtenemos 6x más 3y menos 5z más 7 igual a 0, que es la ecuación general del plano pi que estamos buscando. Vamos a ver la segunda opción que me ofrece la etiqueta que tenemos en la pizarra. El plano pi tiene los dos vectores directores que dibujo, U y V. Bien, pues el producto vectorial de esos dos vectores, le llamo n, es un vector que es perpendicular al plano pi y me va a permitir calcular la ecuación general de una forma muy sencilla. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer en este caso es calcular el producto vectorial de U y de V, que va a ser un vector normal, un vector perpendicular al plano pi.
Bien, vamos a calcularlo a partir de este determinante que estamos escribiendo en la pizarra. N va a ser igual, colocamos I, J, K, los vectores de la base canónica, y abajo colocamos el vector U, sus coordenadas -1, 2, 0, y el vector V de coordenadas 2, 1, 3, los dos vectores directores. Y ahora podríamos desarrollar por los elementos de la primera fila I, J, K, y así hallar las coordenadas de N, o bien con menores de orden 2. El primer menor, formado por la segunda y la tercera columna de U y V, me proporcionan la primera coordenada del vector N. El segundo menor de orden 2, formado por la tercera y la primera columna de U y V, me proporcionan la segunda coordenada del vector N. Y el tercer menor de orden 2, formado por la primera y la segunda columna, me proporcionan la tercera coordenada del vector normal N. Bien, vamos a calcular esos tres determinantes, obteniendo 6 en el primer caso, 3 en el segundo y un -5 en el tercer caso. Bien, ese es el vector N, que es un vector perpendicular al plano. Recuerdo que para calcular la ecuación general del plano se necesita un vector normal de coordenadas A, B y C y un punto del plano. Las coordenadas A, B y C de ese vector normal me proporcionan los coeficientes de x, y y z en esa ecuación general. Por lo tanto, en este caso tendré 6x más 3y menos 5z, más d, que es un valor desconocido que vamos a calcular ahora. Daos cuenta que coincide con la ecuación general que hemos hallado antes, ¿de acuerdo? 6x más 3y menos 5z, d va a valer 7. Bien, ¿cómo podemos sacar d? Pues tan solo tenemos que coger el punto A, tener en cuenta que A pertenece al plano, por lo tanto tiene que verificar la ecuación general del plano. Sustituimos las coordenadas de A en x, y y z y tendremos 6 por 0 más 3 por 1 menos 5 por 2 más d igual a 0. Y de ahí sacamos el valor de d, despejando d tiene que ser igual a 7. Bien, por lo tanto ya tenemos la ecuación general, que es 6x más 3y menos 5z. Recordar 6, 3 y menos 5 son las coordenadas del vector normal, más d, en este caso que es 7, igual a 0. Bien, ya tenemos dos maneras diferentes de pasar de ecuación paramétrica a ecuación general. A continuación vamos a ver cómo pasar de ecuación general a ecuaciones paramétricas. Vamos a partir de un plano donde conocemos la ecuación general, que es 2x menos y más 3z menos 1 igual a 0. Recordamos que el vector normal está definido sus coordenadas por los coeficientes de x y z, en este caso 2, menos 1 y 3. Ese vector es un vector perpendicular al plano pi. Bien, ¿cómo vamos a hallar entonces las ecuaciones paramétricas correspondientes a ese plano pi del que conocemos la ecuación general? Se necesita para las paramétricas un punto del plano y dos vectores directores, ¿vale? Bien, pues para hallar esas ecuaciones paramétricas, lo que vamos a hacer es resolver el sistema formado por la ecuación general del plano. Bien, pues el sistema que tenemos es el que veis en la pizarra, un sistema compatible e indeterminado, ya que tiene una sola ecuación, pero tiene tres incógnitas. Por lo tanto, tenemos dos parámetros que en este caso van a ser y z. Ahí le voy a llamar alfa y a z le voy a llamar beta. Bien, vamos a resolver el sistema. En este caso vamos a despejar x. Primero lo vamos a hacer es despejar el menos 1, el menos y el más 3z. Después sustituimos ahora en el siguiente paso. Y es igual a alfa, es uno de los parámetros, y el segundo parámetro, z, que es igual a beta. Esto ya va tomando forma de ecuaciones paramétricas. Despejamos x, el 2 pasa dividiendo, tendría un medio más y, que sabemos que es alfa, alfa medios, menos 3z, que es menos 3 beta, partido por 2. ¿Vale? Y a continuación tenemos y igual a alfa y z igual a beta. Bueno, pues ya tenemos las ecuaciones paramétricas que estamos buscando. Bien, las vuelvo a reescribir: x igual a un medio más un medio de alfa menos 3 medios beta, y es igual a alfa, y z es igual a
beta. Bien, pues estas ecuaciones paramétricas me están proporcionando lo que necesitamos, lo que me define a un plano, que es un punto y los dos vectores directores. Bien, daros cuenta que el punto del plano viene determinado por un medio 0, 0. Lo marco aquí con tinta, ¿vale? Un medio 0, 0. El primer vector director, al que llamo U, me lo proporciona los coeficientes de alfa, es decir, un medio 1 y 0. Lo marco de nuevo aquí para que lo veáis, un medio 1 y 0. Y el segundo vector director, al que llamo V, me lo va a determinar menos 3 medios, 0 y 1, que son los coeficientes de beta. Os los voy a marcar aquí en el sistema, en las ecuaciones paramétricas, y de esa manera pues tendríamos las ecuaciones paramétricas a partir de la ecuación general. Espero que os haya servido y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.